Vivimos en un mundo donde la verdad suele ocultarse y algunas historias trascienden la lógica y el miedo, entrando en lo inimaginable. Esta noche nos sumergimos en casos reales, misterios retorcidos, confesiones escalofriantes y crímenes tan extraños que siguen atormentando a los investigadores hasta el día de hoy. Desde barrios tranquilos con horrores ocultos, hasta asesinos que desaparecen sin rastro y víctimas cuyos fantasmas aún susurran en las pruebas. Estas son las historias que desafían la razón, donde cada pista solo genera más preguntas y la verdad es más oscura de lo que cualquiera temía. Sylvie Cachet nació en Arlington, Virginia, hijo de Antonio y Silvia. Antonio era otorrinolaringólogo y cirujano, y Silvia era pintora. La familia Cachet tenía buena posición económica, y Sylvie tuvo una infancia cómoda, aunque se mudó varias veces. Ella creció en Virginia, Lima, McLean y Perú. Desde pequeña, Sylvie era una apasionada de la moda. Ella soñaba con ser reconocida en el mundo de la moda. Sus amigos y familiares la describían como generosa, confiada, leal y amante de los perros. Tenía 2 caniches toy. En su adolescencia, Sylvie estudió en escuelas privadas en Washington, Distrito de Columbia, y era muy inteligente y ambiciosa. Así que, después de la preparatoria, Sylvie se inscribió en Marymount College y se graduó con un título en diseño de moda. Hizo un montón de pasantías en varios lugares, incluyendo a Marc Jacobs. Después, Sylvie colaboró con figuras destacadas de la moda como Tommy Hilfiger y Victoria's Secret. Fue en Victoria's Secret donde se convirtió en la jefa de diseño de trajes de baño, y fue entonces cuando tuvo otra visión en mente. Sylvie quería su propia marca de trajes de baño. Así que Sylvie trabajó en establecer su negocio detrás de escena mientras aún trabajaba en Victoria's Secret. Y en 2006 se fue y construyó su propio pequeño imperio de moda de trajes de baño de alta clase. Sylvie nombró su marca Sila en honor a su mamá y tuvo mucho éxito. Sus trajes de baño aparecieron en Sports Illustrated, así como en revistas de moda como Elle, InStyle y Vogue. Así que se puede decir que Sylvie era alguien importante y su marca, su creación, poco a poco se estaba convirtiendo en un hombre destacado en la gran industria. Sylvie no podía estar más orgullosa de sí misma. Había soñado con esto desde que era niña. Y cuando vio su trabajo en la pasarela y en revistas, supo que lo había logrado. Así que la vida de Sylvie iba bastante bien. Sin embargo, sí anhelaba compañía. Quería encontrar a una persona con la que pudiera hablar de todo y compartir su vida. Bueno, la vida tenía a alguien reservado para ella y se cruzó en el camino de un hombre llamado Nicholas Brooks en 2010. Sin embargo, los dos tuvieron un encuentro inicial muy interesante. Verás, uno de los perros de Sylvie había sido atropellado por un auto y tuvo que ser llevado al veterinario. Mientras todo esto pasaba, se conocieron y comenzaron una relación casi de inmediato, tras un giro sorprendente. Por supuesto, las cosas iban muy bien para los dos. Pero las cosas buenas no siempre duran para siempre. Nicholas Brooks era hijo del compositor José Brooks, ganador del premio de la Academia. Destacó por escribir, componer y producir jingles comerciales. Uno de los más reconocidos fue Tú iluminas mi vida, con el que ganó varios premios. Pero no se podía decir lo mismo de su hijo. Nicolás llevaba un estilo de vida muy lujoso, pero no hacía nada para contribuir. Nicolás básicamente vivía del dinero de su papá y era definido como un playboy y un caso perdido cuando se trataba de mantener un trabajo. Estaba desempleado la mayor parte del tiempo y para empeorar las cosas dependía mucho de sustancias ilegales. Los amigos de Sylvie decían que su relación con Nicolás era intermitente. Constantemente peleaban, se reconciliaban y repetían el ciclo. Su relación era sumamente volátil y Sylvie sabía que no quería pasar su vida con él. Tampoco ayudaba que Nicolás a veces engañara a Sylvie. Y por si eso no fuera suficiente, él usaba el dinero y las tarjetas de crédito de Sylvie sin que ella lo supiera, para llevar a sus amantes a citas. Esto era un nivel distinto de traición. También gastó el dinero de Sylvie en trabajadoras sexuales y sus servicios. O sea, engañar a tu pareja es una cosa, pero faltarle el respeto a este nivel era un nuevo límite. Sylvie no sabía nada de esto al principio, pero era solo cuestión de tiempo antes de que se diera cuenta. Un día antes de este caso, Sylvie le envió un correo muy enojado a Nicolás. Ahí decía que sabía de sus encuentros, cómo gastaba su dinero y ya estaba harta de sus payasadas. Al final, Sylvie se despidió de Nicolás y le deseó que se divirtiera en la cárcel. Según el correo, Sylvie debía apoyar económicamente a Nicolás durante su relación.
Y Nicolás realmente pasó de vivir a costa del fondo fiduciario de su papá a vivir del dinero de su novia. Y todavía tuvo el descaro de engañarla. Literalmente no tengo palabras para este hombre. Puedes notar que la relación no iba a durar mucho, pero por alguna razón. Un día después de que se envió este correo, Sylvie y Nicolás se reunieron y fueron a Soho House en Manhattan el 9 de diciembre de 2010. La pareja se registró alrededor de las 12:30 am y según el recepcionista, Sylvie se veía cansada. Sylvie le dijo al recepcionista que su novio Nicolás estaba drogado e incendió la cama. Al voltear unas velas, lograron apagar el fuego. Ahora no querían dormir ahí porque estaba lleno de humo y olía mal. El recepcionista dijo a la policía que Sylvie confesó haber tomado un Xanax y apenas podía mantener los ojos abiertos. Ella estaba agotada. Bueno, el recepcionista llamó de inmediato al conserje y apenas los dos se alejaron de la habitación de Sylvie. Escucharon una discusión muy acalorada. Empezó con gritos, reproches, gritos fuertes, todo eso. La noche comenzó excelente. Aproximadamente a las 12:45 am, un ayudante de camarero llevó una cubeta de hielo a su habitación, la habitación 20. Sorprendentemente, Nicolás lo recibió en el pasillo y entraron juntos a la habitación. El ayudante de camarero dijo que no vio ni oyó a nadie en la habitación, 2 horas después, a la 1:11 am. Las cámaras de seguridad en el pasillo captaron a Nicolás entrando y saliendo de la habitación varias veces. Se le vio ir y venir por el pasillo y regresar a la habitación, donde estaba Nicolás en ese momento. Se presentó una queja por parte de la habitación debajo de la de Nicolás y Silvia acerca de una fuga de agua. La administración del hotel no revisó la fuga de inmediato, y unos minutos después, a las 2:18 am, Nicolás salió de la habitación y se reunió con David Raleigh, miembro del hotel, para ir a tomar unas copas. 30 minutos después, a las 2:51 am, se presentó otra queja sobre esa misma fuga de agua. Entonces la administración del hotel se levantó y fue a la habitación 20 a revisar la situación. Bueno, la administración fue a esa habitación de arriba, pero nadie respondió. Al darse cuenta de que la fuga corría el riesgo de volverse grave, decidieron entrar a la habitación de todos modos. Y fue entonces cuando se encontraron con una escena espeluznante. La administración del hotel entró en la habitación 20. Todo parecía tranquilo hasta que escucharon algo. Parecía el sonido de agua corriendo y venía del baño. Mientras la administración avanzaba hacia el interior, vieron algo que no pudieron olvidar. Una joven estaba tendida, inmóvil y sumergida en la bañera del hotel, y el agua se desbordaba del grifo abierto. Esa era el agua que se filtró hasta la habitación de abajo, causando la fuga. Esa mujer era Sylvie Cachet, de 33 años. La encontraron usando un suéter de cuello alto, ropa interior rosa y un reloj Rolex, pero nada más. Cuando la administración la revisó más de cerca, se dieron cuenta de que ya no estaba. La administración del hotel llamó a la policía y a los servicios de emergencia, y Sylvie fue declarada muerta a las 3:33 am. El recepcionista y el conserje quedaron sin palabras al saber que hallaron el cuerpo de Sylvie en la habitación. Literalmente, la vieron hace solo un par de horas, y aparte de estar cansada e irritada con su novio, estaba viva y bien. Pero ahora ya no lo estaba. La policía halló marcas en el cuello de Sylvie y una posible mordida en su mano al examinar el cuerpo. Los investigadores estaban confundidos porque no sabían quién pudo haberle hecho esto a Sylvie. También se realizó una autopsia al cuerpo de Sylvie y se concluyó que su muerte fue un homicidio. Alguien la mantuvo bajo el agua hasta que dejó de respirar. Eso no fue hasta que preguntaron y descubrieron que Sylvie se había registrado con su novio, Nicholas Brooks, quien en ese momento se la estaba pasando increíble bebiendo trago tras trago, sin saber que acababan de encontrar a su novia sin vida en la habitación del hotel. La policía decidió esperar a Nicolás y finalmente apareció. Cuando vio la cinta de la escena del crimen y la gran cantidad de oficiales en la puerta, se sorprendió un poco. Cuando la policía preguntó a Nicolás dónde estuvo, respondió que se encontró con alguien conocido y salieron a tomar unas copas. Él desconocía lo ocurrido a Sylvie y afirmó que alguien pudo haberle hecho esto mientras él no estaba. Pero la policía no le creyó su historia. Solo Nicolás y Sylvie tenían acceso a su habitación de hotel. Tras revisar las cámaras de seguridad y el historial de Nicolás con Sylvie, además del correo electrónico, descubrieron que él estaba detrás de la muerte de Sylvie. También hallaron ácido desoxirribonucleico de Nicolás en la habitación del hotel, la bañera y la llave del agua, que estaba abierta cuando encontraron a Sylvie. Así que, desde ese momento, prácticamente fue un caso cerrado, pero Nicolás negó todo.
Pero si Nicolás no hizo esto, entonces ¿quién lo hizo? El 9 de diciembre, ese mismo día, Sylvie fue asesinada en la bañera por la administración del hotel. Nicholas Brooks fue arrestado por la policía y acusado de su asesinato. Él se declaró inocente de asesinato en segundo grado y esperaba juicio. Ese juicio se llevó a cabo poco después, en 2013, y muchos de los amigos de Sylvie testificaron en contra de Nicolás. Le contaron al jurado todos los problemas de la relación entre Sylvie y Nicolás, y cómo él básicamente usaba el dinero de Sylvie para salir con otras mujeres y contratar trabajadoras adultas. Algunas amigas de Sylvie testificaron que ella ya no quería estar con Nicolás y que no se veía pasando su vida con alguien como él. Aunque no sabemos cuál fue el verdadero motivo detrás de un crimen de proporciones tan drásticas. Se piensa que Sylvie amenazó a Nicolás por correo electrónico con denunciarlo ante la policía por el uso de su dinero. Nicolás se enfureció. No quería que Sylvie tomara medidas tan extremas, así que solo pudo pensar en una cosa: asesinarla. No sabemos si lo planeó o solo se le ocurrió en ese momento. Pero el hecho de que Sylvie y Nicolás pasaran la noche juntos en su departamento es inquietante. Quizás Nicolás trató de que Sylvie lo perdonara y le diera otra oportunidad. Quizá por eso, incluso tras el correo molesto de Sylvie, ella seguía con él cuando su cama se incendió. Pero hablando de la cama, se informó que la cama se incendió de manera extraña mientras Sylvie dormía en ella y Nicolás se estaba bañando, en medio de estar bajo los efectos de las drogas. La situación se habría vuelto grave si Sylvie no se hubiera despertado cuando lo hizo. Ahora, quizá estoy interpretando demasiado, pero ese incendio suena como si hubiera sido intencional. Bueno, no importa al final. Nicholas Brooks fue declarado culpable de asesinato en segundo grado y recibió la sentencia máxima por este cargo, que fue de 25 años. Será elegible para libertad condicional en 2038 y hasta marzo de 2018 agotó todas sus apelaciones. Pero esta no es toda la historia, y las cosas en realidad empeoran mucho a partir de aquí. Resulta ser así. Un año antes del asesinato de Sylvie, otra persona fue arrestada por más de 100 cargos de conducta y agresión sexual inapropiada. Más de 100 casos individuales. Esa persona era el padre de Nicolás, el compositor galardonado con el premio de la Academia, José Brooks. José Brooks, de 71 años, fue arrestado en junio de 2009 por abusar de más de 10 mujeres. Más indignante aún es que su asistente lo ayudaba en estos actos repugnantes. Mira, José era famoso, tenía dinero y tenía influencia. Usaba a su asistente para atraer a chicas jóvenes con sueños de llegar a Hollywood, fingiendo hablar sobre papeles y audiciones. Y José las ultrajaba en su departamento del East Side. Pero, ¿cómo conseguía José a estas mujeres? Publicaba anuncios en Craigslist buscando mujeres jóvenes y atractivas para películas. Estas mujeres ingenuas, pensando que los anuncios eran legítimos, respondían a José. Y luego él les organizaba vuelos, los cuales eran pagados por el propio monstruo. Shawnee Lucier, su asistente, consolaba a las madres de estas chicas, quienes temían enviarlas solas a una ciudad grande como Nueva York. Ella les decía a las madres que las chicas estarían bien cuidadas, cuando en realidad era cómplice de todo esto. Es simplemente repugnante. José fue acusado formalmente el 23 de junio de 2009 con casi 100 cargos, y los fiscales intentaban agregar más a esta lista creciente. Pero José, 2 años después, el 22 de mayo de 2011, fue hallado muerto en su celda. Él se quitó la vida y se quitó la oportunidad de ser castigado por sus crímenes atroces, por tomar por sorpresa y traumatizar a estas jóvenes por el resto de sus vidas. Es muy inquietante pensar que el papá de Nicolás era así, y ahora él también está tras las rejas. Fuera premeditado o no, Nicolás le quitó la vida a una joven que tenía tanta ambición, amor y generosidad en su interior. Todo porque ella no toleraría sus engaños ni su ambición por el dinero. Es muy triste pensar que Sylvie, una mujer que era decidida, inteligente y leal, perdió la vida de esa manera. Y a manos de alguien a quien amó alguna vez. Es 15 de septiembre de 2014 en Koh Tao, Tailandia. El sol acaba de salir, el clima es agradable. Está húmedo, pero hay una fresca brisa marina que refresca a todos. La gente acude en masa a la orilla de la Playa City. Colocan sus toallas, toman el sol y disfrutan bajo el cielo azul, escuchando las suaves olas cercanas. Algunos disfrutan piñas coladas admirando la vista.
Hay gente por todas partes, locales, turistas e incluso periodistas. La escena parece unas vacaciones de ensueño, ¿verdad? Pero también hay otro grupo de personas en el mismo lugar. Y por lo que parece, no están vestidos como para unas vacaciones. No llevan trajes de baño ni bikinis, llevan uniformes de policía. Están investigando un crimen justo en medio de la playa donde la gente se reúne. El mismo lugar donde la gente toma bebidas y toma el sol es el lugar donde se han encontrado dos cuerpos. Y ahora toda la escena del crimen está contaminada. Bienvenido a Historias de Crímenes Reales. Si eres nuevo, publico documentales de crímenes reales cada semana. Si te interesa el crimen real clásico, sin parafernalia moderna, este es el lugar correcto. Y mientras estás aquí, considera suscribirte al canal. Es completamente gratis y solo te mantiene al tanto de todos mis futuros videos. Hannah Witheridge era una joven de 23 años de Hemsby, Inglaterra, a quien le encantaba viajar con mochila y la aventura. Quería trabajar por los niños en educación, así que era lógico que se inscribiera en la Universidad de East Anglia, donde se graduó con un título en educación. Pero no había terminado. Hannah luego ingresó a la Universidad de Essex, donde comenzó sus estudios de posgrado en terapia del habla y lenguaje. Hannah no solo tenía sueños de convertirse en educadora para niños pequeños, sino que específicamente quería enfocarse en aquellos que tenían discapacidades y desventajas. Pero antes de poder realmente lanzarse al campo de la educación, Hannah optó por una escapada tranquila. El 25 de agosto de 2014, Hannah hizo sus maletas y reservó un vuelo a Tailandia. Específicamente Koh Tao, que es un lugar muy atractivo para turistas de todo el mundo. Hannah no era nueva en el mochilero. Le fascinaba y quería explorar Tailandia mientras descansaba de sus estudios. Fue a Koh Tao con 3 amigos y planearon pasar un gran momento allí. El 14 de septiembre de 2014, Hannah y sus amigos planearon ir al A-Sea Bar para beber, comer y divertirse. Ahora, este bar era un lugar muy popular entre los turistas. Era sábado y el bar estaba repleto de gente. Fue ahí donde Hannah se cruzó con otro extranjero, y su nombre era David Miller. David Miller era de Jersey, que es una isla ubicada entre Inglaterra y Francia. Tenía 24 años en ese entonces, y la familia y los amigos describían a David como un personaje muy pintoresco. David trabajaba como pasante en una empresa minera y había estado destinado en Australia por un tiempo. Él regresaba a casa e hizo una parada en Tailandia con amigos para unas vacaciones. Koh Tao, o Isla Tortuga, se encuentra en el Golfo de Tailandia y es la menor de las 3 islas de la zona. Koh Tao tiene un área de aproximadamente 8 millas cuadradas y la población en 2024 es de alrededor de 8,000 personas. Ahora, aunque Koh Tao es hermosa y serena, también es hogar de muchas personas birmanas, lo cual suena bien, pero el asunto es que vivían en Koh Tao de manera ilegal. No podían estar ahí, pero sobornaban a los detectives tailandeses con cientos de baht al mes para quedarse. Koh Tao ofrecía más oportunidades que Myanmar para ellos. Los trabajadores birmanos vivían con amigos y conocidos, y era más difícil identificarlos de lo esperado. Se mezclaban fácilmente con el resto de los locales. Pero a pesar de los altos niveles de delitos relacionados con la inmigración, Koh Tao seguía siendo extremadamente seguro y no había habido ningún crimen violento en la isla en los últimos 8 años. Y eso puede no sonar como mucho, pero es un logro increíble, especialmente para un destino turístico como este. Pero el hecho de que no haya pasado nada hace 8 años no significa que no vuelva a pasar. Y trágicamente, las vacaciones que se suponía serían una escapada relajante tanto para Hannah como para David resultaron ser todo lo contrario. Ahora sabemos que David y Hannah no se conocían antes de llegar a Koh Tao. Algunas fuentes dicen que se conocieron en su hotel y otras en un bar local. Nuestra historia inicia en el bar A-Sea, después de que David y Hannah ya se habían conocido y congeniado. El bar estaba lleno de viajeros y turistas, y todos parecían divertirse mucho. La noche siguió entre Hannah y David hasta después de medianoche, cuando las cámaras los captaron saliendo juntos del bar sin sus amigos, alrededor de la 1 de la mañana. Esta es la última grabación de los dos turistas. Un par de horas después, los cuerpos semidesnudos y gravemente golpeados de David y Hannah fueron hallados en la playa City entre las 4 y 5 de la mañana. Ahora, esto puede sonar como un salto repentino en la historia, pero para los locales, así fue exactamente como sucedieron las cosas. Era como si todo estuviera perfectamente bien y de repente ya no lo estaba. El hallazgo de la escena del crimen lo hizo un limpiador de playas mudo que solo pasaba.
Cuando vio los cuerpos, uno estaba en el agua mientras que el otro yacía en la orilla. Había un montón de ropa cerca, y no pasó mucho tiempo para que la gente se diera cuenta de que la ropa pertenecía a Hannah y David. Los cuerpos fueron hallados a 30 metros del Hotel Ocean View Bungalows, donde Hannah, David y sus amigos se hospedaban. Los cuerpos estaban separados por unos 20 metros. Los lugareños sacaron rápido los cuerpos del agua, temiendo que la marea creciente los alejara, y en cuestión de minutos la policía tailandesa fue llamada. Fue una escena espantosa en una playa normalmente hermosa. Los detectives llegaron tarde, cerca de las 11 a.m. Iniciaron su investigación preliminar. Para entonces ya habían pasado unas 5 o 6 horas. Pero su primera tarea fue inspeccionar la escena del crimen y buscar cualquier cosa fuera de lo común. La policía terminó encontrando un par de colillas de cigarro quemadas y un anticonceptivo usado cerca del cuerpo de la mujer. Pero lo que también lograron encontrar fueron posibles armas homicidas. Y sí, lo dije en plural. Había más de un arma homicida. Primero, se encontró una azada cerca de los cuerpos, y claramente parecía que se había usado para golpear a las víctimas porque estaba cubierta de marcas y manchas rojas. Cerca de los cuerpos hallaron un garrote de madera igual, que los investigadores llevaron para pruebas de ácido desoxirribonucleico. Lo siguiente que había que hacer era identificar a las víctimas, y no les tomó mucho tiempo a los detectives encontrar los nombres. El cuerpo en el agua fue identificado como David Miller, de 24 años, y el cuerpo en la orilla era Hannah Witheridge, de 23 años. Dos turistas extranjeros se conocieron la noche anterior y formaron una amistad, pero ahora ya no estaban. Los hallaron sin vida, humillados y abandonados en la playa, lo cual es terrible. Los resultados de la autopsia resultaron aún más devastadores. Tanto Hannah como David recibieron múltiples golpes en la cabeza con un objeto pesado. Tenían heridas graves en la cara y la cabeza. Pero aunque el cuerpo de David no había sido arrastrado por el agua, se descubrió que David sí tenía agua en los pulmones, y mucha. Lo que solo podía significar una cosa, que perdió la vida por ahogamiento. Por otro lado, los resultados de la autopsia de Hannah confirmaron que había sido violentamente abusada, lo cual es simplemente desgarrador. Se tomó ácido desoxirribonucleico de los cuerpos de ambas víctimas y se envió para su análisis, pero los investigadores no analizaron la ropa en busca de ácido desoxirribonucleico, mientras la policía investigaba esta escena del crimen tan espantosa. Los lugareños bloquearon bien el muelle para evitar que los perpetradores escaparan en bote. Pero uno pensaría que con tanta evidencia de ácido desoxirribonucleico y una población tan pequeña con la que trabajar, los investigadores tailandeses resolverían este caso y harían justicia a las víctimas. Eso no sería el caso porque los detectives tailandeses arruinaron completamente la investigación. Pero si lo hicieron intencionalmente o no, bueno, eso lo decides tú porque aún queda mucho por contar. Aunque Koh Tao era una isla con una tasa de criminalidad relativamente baja, la estación de policía local solo tenía 6 oficiales asignados para misiones de respuesta a emergencias. Este número parece pequeño, y lo es. Pero si los crímenes violentos realmente no ocurren aquí, bueno, realmente no necesitas tantos oficiales, solo estarías gastando los impuestos sin razón. Pero aquí es donde empiezan a surgir los verdaderos problemas. Cuando los investigadores llegaron a la escena del crimen, ni siquiera acordonaron el área. Una escena del crimen donde 2 personas murieron estaba abierta al público, turistas y periodistas. La gente caminaba por todos lados y alteraba el lugar donde se podría haber encontrado evidencia potencial. Incluso los locales estaban tomando fotos de los cuerpos en la escena del crimen y publicándolas en línea, lo cual es increíblemente irrespetuoso. Es triste que los detectives ni siquiera cubrieran los cuerpos. Las familias de David y Hannah también descubrieron las fotos. Así supieron que sus seres queridos fueron atacados brutalmente durante sus vacaciones. Mientras investigaban a sospechosos, los investigadores se centraban en turistas, extranjeros o inmigrantes ilegales. El vocero de la policía afirmó que los tailandeses no podían cometer un crimen tan atroz, y estos detectives estaban completamente enfocados en cualquier persona que no fuera local. Interrogaron a todos y sospechaban de cualquiera, excepto de los locales. También interrogaron a los amigos de Hannah y David. Otros extranjeros también fueron interrogados, y este desastre incluso llevó a una cacería humana de un británico que era el compañero de cuarto de David. Ahora, no sé por qué ni cómo, pero los investigadores estaban convencidos de que el compañero de cuarto de David era responsable del crimen. Los detectives dijeron que fue un crimen pasional, porque creían que el compañero de cuarto quería a David.
Al ver a David con Hannah, perdió el control y le quitó la vida. Tan pronto como se inventó esta teoría, cayó porque no había evidencia que la respaldara. El turista británico pudo irse libremente. Mientras tanto, la policía también realizó pruebas masivas de ácido desoxirribonucleico en las que se tomaron muestras a casi 200 habitantes locales de la isla. Lo interesante fue que la mayoría de las personas en las que se enfocaron los investigadores eran inmigrantes ilegales. Ahora, todavía se les consideraba locales porque habían estado aquí durante tanto tiempo, pero de hecho estaban viviendo aquí ilegalmente después de todo este tiempo. Después de que se filtraron las fotos del crimen en Koh Tao en redes sociales, la gente de todo el mundo se aterrorizó. Y esto fue algo realmente malo para la isla turística. Los funcionarios buscaban resolver rápido el caso para calmar las noticias y salvar la reputación de la isla. Después de todo, si se corre la voz de que la Isla Tortuga ahora se llama Isla de la Muerte, bueno, eso no sería bueno para el negocio del turismo. Así que la policía estaba apresurándose para cerrar este caso lo más rápido posible. Para que te des una idea, el turismo es la principal fuente de ingresos de Tailandia. Así que este incidente fue un golpe para la reputación y la imagen de la isla ante la comunidad internacional. ¿Quién querría visitar una isla donde los asesinos seguían sueltos y matando turistas? Probablemente nadie. Por eso el jefe de la policía tailandesa estaba en marcación rápida del primer ministro tras el trágico evento. El primer ministro de Tailandia llamaba casi diario al jefe de policía para pedir actualizaciones sobre la investigación y saber si ya habían capturado al asesino o asesinos. Sin embargo, el primer ministro estaba presionando mucho a los oficiales de policía y ellos tenían que resolver este caso rápidamente. Bueno, los investigadores hicieron lo más obvio que podían hacer y revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad del bar y de las áreas vecinas. Uno pensaría que en Koh Tao, donde no hubo crímenes en 8 años, habría muchas cámaras de seguridad por todos lados. Y sí las había, pero la mayoría no funcionaba, y las que sí funcionaban, bueno, digamos que los detectives no se molestaron en revisar cada una de ellas, pero sí revisaron una cámara específica cerca del bar. Las imágenes captaron a 3 hombres llegando en motocicleta al 7-Eleven la noche del ataque fatal a Hannah y David. Compraron cigarros y cerveza, luego fueron a la playa de Siri. Estos 3 hombres fueron identificados como Mao, Waifio y Shaolin, y todos eran inmigrantes birmanos ilegales. Los investigadores encontraron una pista y primero interrogaron a Mao. Dijo que llevó a los 2 tipos antes de dejarlos y mover su motocicleta a otro lugar, todo esto antes de los asesinatos. Mao dijo que al volver a casa encontró a los 2 dormidos. Al día siguiente, la policía interrogó a Shaolin. Y, curiosamente, los investigadores estaban más interesados en cómo llegó ilegalmente a Koh Tao que en el asesinato de David y Hannah. Tenía permiso para trabajar en la isla de Koh Tao, pero aún así, Shaolin seguía siendo un inmigrante birmano ilegal. Por ello fue arrestado y le confiscaron la motocicleta. El segundo hombre, Waifio, no estaba en ningún lugar de la isla. Los detectives creyeron que huyó en barco, por lo que la policía lo rastreó y el 2 de octubre de 2014, Waifio fue arrestado. Waifio y Shaolin eran los principales sospechosos del asesinato de David y Hannah. Mao no era sospechoso para la policía, ya que se fue antes de que ocurrieran los asesinatos. Para la policía, nadie sabía qué hacían Waifio y Shaolin cuando estaban solos. Ahora los 2 sospechosos no podían hablar tailandés, así que la policía, en lugar de llamar a intérpretes oficiales, dependió de vendedores de comida birmanos para entender lo que estos tipos decían. Básicamente, así era como se comunicaban. Los investigadores preguntaban en tailandés, y el vendedor, que lo hablaba, traducía al birmano para los sospechosos. Y luego ellos respondían. Bueno, déjame decir que este no era el método más confiable para interrogar a sospechosos de asesinato, pero los detectives consiguieron lo que querían. Tenían una confesión. Waifio y Shaolin habían atacado y posteriormente asesinado a David y Hannah. Esa confesión bastó para que arrestaran a ambos hombres. Finalmente hubo un avance en el caso. Había 2 arrestos y el gobierno tailandés estaba muy satisfecho con cómo la policía manejó todo. Según la policía, Shao y Gistone vieron a David y Hannah acercándose el uno al otro en la playa. Y fue en ese momento cuando lanzaron un ataque contra los 2 turistas desprevenidos. Los investigadores aseguraron que el ácido desoxirribonucleico hallado en el cuerpo de Hannah, colillas y armas coincidía con los sospechosos. Además, el celular perdido de David fue hallado en la casa de Shao. Los detectives hicieron que los sospechosos recrearan la escena ante los medios.
Uno pensaría que estos hombres eran responsables de los asesinatos de Hannah y David, pues la policía reportó una coincidencia sólida de ácido desoxirribonucleico. Pero cuando un abogado de Myanmar visitó a los sospechosos en la cárcel, les echó un vistazo y su furia hacia los investigadores lo consumió por completo. Los hombres estaban llenos de moretones por los golpes. Zhao y Yi se retractaron de sus declaraciones y confesaron que la confesión del asesinato les había sido arrancada a la fuerza. Habían sido sometidos a terribles abusos por nada menos que la policía tailandesa, que no solo los golpeaba todos los días, sino que también los dejaba en un cuarto helado sin ropa. Incluso llegaron al extremo de amenazarlos con usar otros métodos de tortura inhumanos si no confesaban el crimen. También se presentaron residentes birmanos y se veían igual de miserables. La policía fue terrible con estos inmigrantes ilegales y los trataron como si fueran basura. Algunos residentes birmanos mostraron signos de abuso tras las pruebas masivas de ácido desoxirribonucleico, y esto realmente debería poner en perspectiva cómo se sentía la policía acerca de los inmigrantes ilegales. Por eso estaban tan enfocados en que ellos fueran los asesinos desde el principio. No había motivo para sospechar que el crimen lo cometiera alguien que no fuera residente legal. Hace pensar si quienes están en la cárcel realmente son asesinos. ¿O solo los investigadores tailandeses culpan a inmigrantes birmanos para encubrir algo? ¿Quién realmente llevó a Hannah y David a sus muertes prematuras? Había mucha especulación y enojo provenientes de todo el mundo. Primero que nada, todos pensaban que los detectives tailandeses estaban usando a Zhao y Wai como chivos expiatorios por el asesinato de David y Hannah. Toda la situación, cuando los sospechosos fueron obligados a recrear el asesinato frente a los medios, fue recibida con una fuerte reacción negativa de personas de todo el mundo. Porque simplemente fue extraño. El jefe de policía negó descaradamente haber abusado de Waifio y Chalin durante la investigación, aunque había pruebas irrefutables que demostraban que esto era una mentira. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Tailandia quería investigar más a fondo estas acusaciones. Pero la policía no asistió a las reuniones, aunque fueron convocados 4 veces. Con todo esto, los preparativos para el juicio ya iniciaban. El equipo de defensa de Zhao y Wai era de Bangkok, y querían más tiempo para revisar las pruebas y el informe policial de 900 páginas, pero esto fue negado por el tribunal. Así que puedes notar que la defensa literalmente no tuvo tiempo para prepararse sobre cómo iban a representar a sus clientes. ¿Quién? La gente se estaba dando cuenta muy rápido de que no eran los que realmente mataron a David y Hannah. Para agregar a lo extraño, el informe de 900 páginas ni siquiera se le entregó a la defensa hasta que el juicio ya había comenzado. En diciembre de 2014, 3 meses tras la trágica muerte de David y Hannah, Sa, Lin y Waifio fueron acusados cada uno de 5 cargos: asesinato premeditado, homicidio para encubrir, un delito penal y una agresión sexual. Entrada ilegal a Tailandia y permanencia en el país sin permiso. Wai fue acusado de robar el teléfono de David, aunque lo hallaron en casa de Salin. Suponiendo que ese detalle sea siquiera cierto, la policía pudo haberlo plantado ahí por lo que sabemos. Todo es tan confuso. El juicio comenzó el 18 de julio de 2015 y duró 18 días. El juez prohibió al público tomar cualquier tipo de notas. La fiscalía presentó pruebas de ácido desoxirribonucleico, que los sospechosos eran inmigrantes ilegales y cómo ocurrieron los asesinatos. La fiscalía consideraba que Zhao y Wai atacaron primero a David y lo ahogaron hasta matarlo, antes de volverse hacia Hannah y usar esas mismas armas con ella, incluso abusando de ella. Pero la fiscalía no logró presentar ningún testigo presencial del crimen. La defensa, por otro lado, afirmó que los sospechosos fueron incriminados y que en realidad no eran los asesinos. La defensa afirmó que los investigadores arruinaron la investigación desde el inicio, permitieron manipular la escena del crimen y cometieron errores graves al recolectar ácido desoxirribonucleico. La defensa sostuvo que los detectives aprovecharon que Zhao y Wai eran inmigrantes ilegales vulnerables y los usaron como chivos expiatorios de un crimen que no cometieron. La defensa dijo que Wai y Zhao fueron a nadar y al salir notaron que su ropa ya no estaba. Esto hizo que la pareja caminara hasta la casa de Mao Mao, y fue entonces cuando quedaron grabados en las cámaras de seguridad. En cuanto al teléfono, la defensa argumentó que Wai encontró un teléfono abandonado en la playa y simplemente decidió quedárselo, y por eso fue encontrado en posesión de los 2 hombres. Y en cuanto a Wai, supuestamente huyendo en un bote. Bueno, el día que fue arrestado, como la policía había afirmado originalmente, en realidad iba a otra isla para un nuevo trabajo que había aceptado. La defensa tampoco tuvo ningún testigo durante sus declaraciones. La razón principal era que la gente tenía miedo de presentarse porque temían que serían castigados y torturados por los investigadores tailandeses si decían algo.
El 10 de julio, el tribunal ordenó reanalizar el ácido desoxirribonucleico. Fue entonces cuando se descubrió que el ácido desoxirribonucleico en las armas homicidas no coincidía con I ni con SAU. Es increíble creer que la policía incrimine a dos inocentes por asesinato solo por ser inmigrantes ilegales. La científica forense australiana Jane Toppin se ofreció a testificar en el juicio con sus hallazgos independientes. Afirmó que los investigadores apresuraron el proceso de pruebas de ácido desoxirribonucleico porque recolectar e identificar ácido desoxirribonucleico mezclado era difícil y tardado. Sin embargo, los detectives obtuvieron los resultados en menos de 12 horas, algo casi imposible. Pero al final, no pudo presentarse en el juicio. Se creía que los expertos extranjeros podían influir en decisiones sesgadas y debilitar el sistema de justicia tailandés. Otra forma de verlo: sabemos que tienes razón y estamos equivocados, pero igual haremos lo que queremos. El 24 de diciembre de 2015, Ifio y Saulin fueron hallados culpables del asesinato de Hannah Witherich y David Miller y condenados a muerte, aunque las pruebas de ácido desoxirribonucleico recientes decían lo contrario. La defensa apeló el caso en 2017 y 2019, pero la condena se mantuvo ambas veces. El 15 de agosto de 2020, las sentencias de muerte de Sau y Jibinsin se conmutaron a cadena perpetua. ¿Y por qué, te preguntarás? Bueno, era el cumpleaños del rey de Tailandia, y el cambio de decisión fue una manera en que el rey mostró misericordia y clemencia hacia Sau y Yi. Si es que se le puede llamar así, todo este caso es simplemente una locura al pensarlo. Esta investigación fue criticada en todo el mundo por el hecho de que Sau y Willa no tuvieron asesoría legal antes de confesar el crimen. La barrera del idioma y el desorden en las pruebas de ácido desoxirribonucleico hacen que muchos lo crean. Los investigadores tailandeses incriminaron a dos personas inocentes en el asesinato de David y Hannah, mientras que el verdadero asesino o los verdaderos asesinos siguen libres. A decir verdad, las personas que creen esto probablemente no estén equivocadas. Toda la evidencia sugiere que los investigadores sabían muy bien que estos hombres no eran los asesinos, pero aún así los procesaron. Hace 10 años Sau y Wei fueron sentenciados por asesinato. Algunos residentes creen que los investigadores encubren a la mafia local, que controla la isla. Incluso tras los asesinatos de David y Hannah, la isla continuó registrando misteriosas muertes sin resolver de viajeros extranjeros. Surge la pregunta: ¿el Departamento de Aplicación de la Ley tailandés protege a los culpables? Es una pregunta inquietante y algo aún más aterrador en lo que pensar. Al proponer cubrir este caso, creí que solo hablaríamos de los asesinatos de Hannah y David, las víctimas principales. Pero después de investigar más a fondo, personalmente creo que hay 4 víctimas en este caso y que el criminal detrás de todo esto nunca ha sido atrapado. Lamentablemente, estas situaciones no son aisladas. Cuando hay dinero de por medio, la gente hace cosas inimaginables. Ya lo he mencionado antes, pero toda mi familia solía vivir en un pueblo turístico. Básicamente era de conocimiento común que la policía encubría crímenes solo por el bien del turismo. El año en que mi esposa y yo vimos 3 cadáveres diferentes fue cuando decidimos irnos del pueblo, y la policía encubrió los 3 crímenes. No hubo ni un solo artículo de noticias, ni una sola publicación en un blog, ni una sola solicitud de información. Era como si ninguno de los crímenes hubiera ocurrido, pero nosotros los vimos ahora. Mi esposa trabajaba con un policía local y cuando pidió respuestas le dijeron que no podían hablar del tema. Ese fue el final de la historia. Nosotros vimos 3 cuerpos con nuestros propios ojos. ¿Cuántos más no vimos? ¿Cuántos asesinatos quedaron impunes solo por la industria turística? Nos mudamos 2 meses después. Los funerales de David y Hannah fueron el 3 y 10 de octubre de 2014, respectivamente. Y sus familias quedaron devastadas no solo por la pérdida de sus seres queridos, sino también por la forma en que se manejó la investigación. Los detectives tailandeses cerraron el caso, pero no se sabe si los encarcelados realmente cometieron algún delito. Para aumentar la tristeza, la hermana mayor de Hannah, Laura, falleció a los 30 años en 2019. Ella estaba embarazada y tuvo complicaciones. Durante la cirugía, la mamá de Hannah perdió a 2 hijas de la manera más trágica. Cristóbal Borja era originario de Francia y le encantaba viajar por el mundo. Tenía un espíritu aventurero y quería conocer el mundo. Así que decidió mudarse de Francia al Reino Unido en 2007.
Al llegar al Reino Unido, lo primero era conseguir trabajo. Así que Christoph trabajó como asistente de vuelo para Ryanair Airlines, lo cual, honestamente, era el trabajo perfecto para él, considerando que su sueño era viajar por el mundo. Visitaba varios lugares y trabajaba a la vez. Para él era un ganar-ganar. Christoph vivía en Liverpool y casi siempre dormía en sofás. Vivía con amigos, colegas y conocidos y dormía en los sillones de la gente. Piénsalo como una especie de situación permanente de estar durmiendo en sofás. Christoph era definido como un hombre confiado y trabajador. No era un gastador imprudente y era muy cercano a su familia. De regreso en Francia, hablaba con sus hermanos y padres de manera regular y las cosas iban bastante bien. Un compañero de trabajo de Christoph le sugirió que fuera a vivir con uno de sus amigos, con quien jugaba fútbol. Christoph conoció a Dominique Kocher, quien le ofreció alojamiento en Hilton Court, en el centro de Ellesmere Port. Christoph viviría con dos compañeros, Manuel Wagner, primo de Dominique, y Sebastián Bindo, su amigo de la infancia. Dominique conocía a Manuel y Sebastián porque los tres, austríacos, crecieron juntos antes de mudarse al Reino Unido. Dominique vivía en otra casa, cerca de donde ahora están Christoph, Sebastián y Manuel. La situación de vivienda era algo interesante. Dominique afirmó que no le pidió a Christoph ningún tipo de renta, pero sí tomó todos los ingresos mensuales de Christoph. ¿Por qué? Bueno, Dominique prometió que devolvería todo el dinero que le quitó a Christoph cuando él decidiera mudarse a otro lugar. Es raro, ¿por qué no solo cobran la renta? ¿Por qué Dominique tomaría todo lo que Christoph ganaba y se lo guardaría hasta el día que se mudara? Bueno, la razón de Dominique para este arreglo era que Christoph no debía confiar en los bancos ingleses. Esto era realmente extraño, pero al parecer a Christoph no le molestaba el acuerdo. Cuando digo que Christoph era confiado, me refiero a que lo era demasiado. Y realmente pensaba que Dominique cumpliría su palabra y le devolvería todo el dinero que había estado guardando para él. Dominique decía que así funcionaban las cosas en un grupo familiar y que se cuidaban entre ellos. Recuerda este detalle, volveremos a él en un minuto. El arreglo funcionó bien y Cristóbal vivía en la mejor habitación de la casa mientras trabajaba como sobrecargo. Pero fue en 2009 cuando Cristóbal se acercó a Dominique con noticias propias. Cristóbal sería trasladado a Bruselas por su trabajo. ¿Sabes lo que eso significa? Cristóbal se mudaba de Liverpool a Bruselas, Bélgica. Necesitaba todo el dinero que Dominique ahorró para él. Ese era el trato. Bueno, Dominique afirmó que estaba feliz por Cristóbal e incluso le reservó un vuelo a Dublín, pero Cristóbal nunca tomaría ese vuelo. Al día siguiente, Cristóbal fue a trabajar, pero el 24 de abril no se presentó. Esto realmente alarmó a sus compañeros de trabajo, quienes eran más como amigos para Cristóbal que cualquier otra cosa. Nunca había llegado tarde en toda su carrera como sobrecargo. E incluso si surgía algo, entonces Cristóbal le habría avisado a su jefe con anticipación para que se pudieran hacer arreglos para un sobrecargo suplente. Eso no ocurrió, y pronto los colegas de Cristóbal llamaron a la policía y lo reportaron desaparecido. Estaba a punto de comenzar una nueva vida en Bruselas. ¿Dónde podría estar ahora? ¿Y por qué no contestaba su teléfono? La familia de Cristóbal también estaba preocupada, ya que él siempre los mantenía informados en Francia. Pero ya habían pasado días y no había noticias de Cristóbal. Así que la policía se puso a trabajar y visitó la casa donde Cristóbal vivía con Sebastián y Manuel. Y según ellos, Cristóbal desapareció en la oscuridad de la noche. No dieron ninguna explicación. Los tres hombres, Dominique, Sebastián y Manuel, afirmaron que un día Cristóbal estaba aquí y al siguiente simplemente se había ido. Simplemente empacó sus cosas y se fue. No les dijo a dónde iba, dónde se iba a quedar, ni cuáles eran sus planes. Nada. La familia de Cristóbal también se puso en contacto con Dominique, preguntando dónde estaba, pero él les dijo lo mismo. Tiempo después, la familia de Cristóbal recibió un correo desde su cuenta diciendo que él se había ido a China con una mujer sin especificar nombre y que tenía la intención de comenzar una nueva vida allá. Se supuso que el correo era de Cristóbal y les dijo a su familia que no se preocuparan, que estaba bien. Pero la familia de Cristóbal encontró muy extraño que él no solía hablar como lo hizo en ese correo electrónico. El hermano de Cristóbal, Noel, tenía una boda pronto y Cristóbal había prometido asistir. No importaba lo que estuviera haciendo, Noel esperó y esperó, pero Cristóbal nunca apareció.
Ni llamó ni escribió para desearle felicidad a su hermano, lo cual fue muy extraño e inquietante. Cuando nació el hijo de Noel, Cristóbal no lo contactó, aunque Noel le enviaba correos regularmente. Esto fue realmente extraño. Quiero decir, claro, a cualquiera le puede dar esa sensación de querer empezar de nuevo y tal vez limitar el contacto por un tiempo. Pero perderte la boda de tu hermano y ni siquiera llamarlos ese día fue realmente inesperado. Increíblemente, pasarían 4 años y no hubo ni una sola señal de Christoph. La familia de Christoph se puso en contacto con la policía de Liverpool e hizo todo lo posible por mantenerse informada, pero simplemente no hubo avances. Literalmente no había ninguna evidencia de que algo le hubiera pasado a Christoph. No insinuó nada, no fue amenazado ni temía a nadie. Fue simplemente un caso largo y agotador de persona desaparecida sin respuestas. Pero un día, después de todo este tiempo, básicamente alguien aparecería de la nada con una historia que contar. Y no era una historia agradable. El caso de Cristóbal seguía en curso, pero la falta de pistas lo tenía estancado, un estancamiento que ya llevaba 4 años. Eso fue hasta mayo de 2013 cuando la policía recibió una llamada. Le dijo a los oficiales por teléfono que quería confesar algo porque era una carga demasiado pesada para él. Era Sebastián, compañero de casa de Cristóbal. Llegó a la estación de policía en Ellesmere Port y lo que dijo dejó a la policía atónita. Sebastián, desaliñado y perdido, se sentó en la sala de interrogatorios y le contó todo a la policía. Cómo él, Manuel y Dominique dominaron y asesinaron a Christoph en abril de 2009. Además, Sebastián estaba más que dispuesto a llevar a la policía al lugar exacto donde encontrarían el cuerpo de Christoph. Y las cosas tomaron un giro muy oscuro esa noche después de que Sebastián soltara una bomba. En la sala de interrogatorios, la policía rodeó la casa en Hilton Court, donde vivía Christoph. Y en la letrina o cobertizo encontraron una tumba de concreto y ladrillo. Las paredes de la tumba eran de ladrillo y la parte superior estaba cementada. La policía empezó a quitar el cemento de la parte superior y después de un rato de excavar, vieron una lona. Cuando la policía desenvolvió la lona, encontró una cobija y al abrir la cobija, los oficiales descubrieron los restos de Christoph Borgia, de 35 años. Entonces, ¿por qué Sebastián confesó justo ahora, de entre todos los momentos posibles? ¿Por qué guardar este oscuro y perturbador secreto durante más de 4 años? Sebastián afirmó que ya no podía soportar más guardar el secreto. Soñaba con esa noche fatídica. ¿Qué ocurrió entonces? Bueno, Cristóbal estaba listo para ir a Bruselas y también le dio la noticia a Dominique, con la esperanza de recuperar su dinero. Cristóbal no sabía que Dominique había gastado todo su dinero ganado en sí mismo. Dominique no guardaba el dinero de Cristóbal, sino que se lo robaba con ese débil pretexto, y tristemente Cristóbal confiaba y le creía. Dominique lideraba el grupo, había rentado 2 casas en la misma calle y vivía con su esposa e hijos en una de ellas. Y en la otra casa vivían Manuel, Sebastián y, eventualmente, Cristóbal. Dominique se quedaba con el dinero de Sebastián y Manuel y les hacía recorrer toda la casa. Estamos hablando de lavar los platos, limpiar la casa, cocinar, lo que sea. Si estos chicos necesitaban algo, desde ropa hasta pasta de dientes o jabón, debían pedírselo a Dominique. Y luego él se lo conseguía con su propio dinero. ¿Qué es esto en nombre de la esclavitud moderna? ¿Cómo es posible que esto esté pasando? Bueno, cuando Cristóbal vino a vivir con los 2 hombres, Dominique también empezó a estafarlo. Le robó todo el dinero a Cristóbal y lo gastó en lujos para sí mismo. El día que Cristóbal se acercó a Dominique y le habló sobre mudarse a Bruselas, la mente de Dominique se volvió loca. Cristóbal pronto pediría dinero. Spoiler, Dominique ya lo había gastado como si fuera suyo. Así que Dominique ideó un plan para deshacerse de Cristóbal y así no meterse en problemas. El cerebro de este tipo funciona de maneras extrañas. Pero reunió a Manuel y Sebastián y compró suministros en ASDA, incluyendo ladrillos, una lona, cemento y cuchillos. Luego, los 3 montaron una sala de ejecución en la cocina y esperaron a Christoph en casa. Christoph estaba trabajando hasta tarde ese día y estaba cansado. Solo quería llegar a casa, cenar algo y descansar un poco. Pero, trágicamente, no sabía que estaba entrando en una trampa preparada por sus propios compañeros de casa. Christoph vio la lona en la cocina y que los hombres usaban guantes y cubrezapatos. Anunciaron que todos harían una limpieza profunda en la casa, comenzando por la cocina.
Le pidieron a Christoph que se metiera bajo el fregadero y trabajara. Christoph obedeció, y en cuanto se metió debajo del fregadero, los tres hombres lanzaron el ataque. Christoph obviamente perdió la vida. Dominique, Manuel y Sebastián luego limpiaron la cocina, envolvieron las armas y el cuerpo de Christoph en una manta y una lona. Y luego lo arrojaron en esa caja de ladrillos que habían hecho afuera en el cobertizo y le echaron concreto encima. Dominique luego tomó las pertenencias de Christoph y también se deshizo de ellas. Al decir que se deshizo de ellas, me refiero a que las vendió y se quedó el dinero. Su avaricia es impresionante. No lo vas a creer, pero los tres luego se reconciliaron y cenaron en un restaurante mexicano en Cheshire Oaks. Como si no hubieran asesinado a un hombre hace unos minutos. Es una locura. Aún más indignante, Dominique usó la tarjeta de Christoph para comprarle un regalo de aniversario a su esposa. Pero de alguna manera hay más. ¿Recuerdan el correo de Christoph a su familia donde decía que empezaba una nueva vida con una mujer en China? Bueno, ese correo obviamente fue escrito por nadie más que Dominique. Él logró entrar en la computadora y la cuenta de correo electrónico de Christoph y envió ese inquietante correo a su familia. Mintió intencionalmente a la familia de la persona que asesinó para despistarlos. Dominique realmente es un todólogo, pero en el peor sentido. Es un hombre de familia de día y un asesino, estafador y hacker de correos electrónicos de noche. Bueno, si todo esto no fuera lo suficientemente malo, Sebastián y Manuel vivieron en esa misma casa hasta 2012. Viven en la casa donde mataron a un hombre inocente. No es que algo esté oculto. El cobertizo estaba justo afuera y adentro estaba la tumba de concreto, con el cuerpo de Cristóbal, quien solo pidió el dinero que le correspondía, sin provocar a los hombres. Luego, el trío se mudó a Warrington y después a Dumfries, Escocia. Dominique vivía con su familia y los dos hombres solos. La verdad, no sé si la esposa de Dominique sabía algo sobre lo que su esposo maquinador y ambicioso había hecho. Fue en esa época cuando Sebastián, invadido por la culpa, decidió confesar todo a la policía. Honestamente, no sé por qué no lo hizo mientras vivía en esa misma casa. Es simplemente increíble. Así que comenzó la búsqueda, y ahora la policía tenía a Sebastián bajo custodia. Solo necesitaban encontrar al resto, pero no tardaron nada. Manuel Wagner y Dominique Kocher también fueron arrestados y llevados de vuelta a Ellesmere para la sentencia. Un año después de la confesión de Sebastián, su defensa alegó responsabilidad disminuida por esquizofrenia paranoide, pero el tribunal desestimó esas afirmaciones. Sebastián fue sentenciado a cadena perpetua con al menos 14 años cumplidos. Además, en 2014, Dominique fue condenado por asesinato. Fue absuelto de ayudar a impedir un entierro legal, por lo que solo recibió cadena perpetua con mínimo de 23 años. Manuel fue absuelto en 2014 de ayudar a un delincuente a impedir un entierro legal, mientras Dominique y Sebastián fueron condenados, lo que enojó y decepcionó a la familia de Christoph. Y con justa razón. Así que la fiscalía solicitó otra investigación, y esta vez, después de que concluyó la investigación, en 2017 Manuel Wagner también fue finalmente condenado por asesinato. Y al final le dieron cadena perpetua con un mínimo de 16 años. La familia de Christoph sintió alivio con la sentencia, pero también estaban destrozados. Llevaban 4 años buscando respuestas, y Dominique, Sebastián y Manuel les jugaron sucio. No solo mintieron diciendo que no sabían nada sobre el paradero de Christoph, sino que también fingieron ser él por correo electrónico y escribieron sobre su supuesta vida en China. La hermana, el hermano y el padrastro de Christoph colaboraron intensamente con la policía para esclarecer este asesinato atroz e inexplicable. Y después de todo, los restos de Christoph fueron enviados a Francia y fue sepultado junto a su mamá en su ciudad natal. Este caso realmente sacudió a las fuerzas del orden hasta lo más profundo. Como 3 hombres evadieron la ley por 4 años y asesinaron fríamente a un inocente que iba tras su sueño. La vida es simplemente devastadora y escalofriante al mismo tiempo. Cuando combinas esto con todos los juegos mentales, el robo, todo eso, simplemente te deja con el corazón roto. No solo por la familia de Cristóbal, sino más aún por cómo a Cristóbal lo engañaron, le mintieron y lo manipularon en sus últimos meses en la tierra. Y al final, traicionado por sus supuestos amigos y compañeros de cuarto. Los detectives están espiando a un hombre que come pizza en una esquina concurrida del centro de Manhattan. Desde nuestro punto de vista, puede parecer raro ver a la policía observando fijamente a este hombre que solo disfruta su almuerzo.
Pero la policía no observa la pizza por la razón que crees, aunque sí la están mirando. Los investigadores buscan el ácido desoxirribonucleico del hombre de la pizza. Finalmente, el hombre tira la pizza y vuelve al trabajo por la tarde. La policía interviene y saca la pizza de la basura, y el hombre no tiene idea. Los detectives intentan vincularlo a un crimen atroz, ya que este hombre mató a 4 mujeres. Y casi se sale con la suya si no fuera por su amor a la pizza. Bienvenidos a Historias de Crímenes Reales. Si eres nuevo aquí, yo soy tu anfitrión Ty Knotts y publico nuevos documentales de crímenes reales cada semana, a menudo varias veces por semana. Así que si te interesa el crimen real clásico, dale al botón de suscribirte. Es 100% gratis y solo te avisa cuando publico nuevos casos. Entre julio de 2007 y septiembre de 2010, 4 mujeres desaparecieron en Nueva York. Con el paso del tiempo, las desapariciones se analizaron en conjunto y los investigadores estaban seguros de que estaban conectadas. Los casos de estas mujeres eran desconcertantes y nadie sabía su paradero. No fue hasta 2010 que sus cuerpos fueron hallados en el remoto pueblo costero Gilgo. Cuando eso ocurrió, las desapariciones inquietantes que resultaron en homicidios de mujeres se llamaron los asesinatos de Gilgo. Las mujeres involucradas fueron llamadas las 4 de Gilgo. Entonces, ¿quiénes eran las 4 de Gilgo? Bueno, además de ser mujeres que eran adoradas y cuidadas por sus familias y seres queridos, todas tenían algunas cosas en común. Todas las mujeres tenían alrededor de 20 años, eran de complexión pequeña y también ofrecían ciertos servicios en Craigslist en el momento de su desaparición. El país estaba en recesión, así que supongo que hay que ganar dinero como se pueda. No disfrutaban sus trabajos, solo intentaban evitar vivir en la calle o comer de la basura. De cualquier manera, esta realización de que cada una de las mujeres tenía tanto en común llevó finalmente a los detectives a pensar que los asesinatos eran obra de un asesino serial. Y bueno, no lo sabían en ese entonces, pero tenían razón. Y lo que era aún peor es que ese furioso asesino serial había quitado la vida a varias mujeres antes y también después de las YOLO 4. El reinado de terror comenzó desde noviembre de 1993 y duró hasta 2011. Pero me estoy adelantando un poco. Primero, necesitamos empezar en 2007, cuando la primera de las 4 víctimas desapareció. Maureen Brainerd Barnes, intelectual y artista de 25 años de Norwich, Connecticut, estaba dedicada a sus amigos y familia. Era madre de 2 hijos, uno de 7 años. Al desaparecer, Maureen trabajaba como telemercadóloga temporal, pero finalmente la despidieron de su trabajo y estaba a punto de ser desalojada. Esto la llevó a recurrir al trabajo para adultos para poder mantener a su hija. No es un trabajo con el que cualquiera de nosotros esté de acuerdo, pero Maureen sentía que no tenía otra opción, y considerando que tenía cuentas que pagar de inmediato, no conocía otra manera. Para ganar mucho dinero y hacerlo rápido. Maureen fue vista por última vez el 7 de julio de 2007, cuando iba a pasar el día en Nueva York. Antes de desaparecer, llamó a una amiga y le dijo que iba a reunirse con un cliente afuera del Super 8 Motel en Manhattan, pero nunca la volvieron a ver. Su familia reportó su desaparición, pero no hubo pistas ni información prometedora por el momento, y su caso quedó sin resolver. 2 años después, Melissa Bartholomew, de 24 años, desapareció el 12 de julio de 2009. Originaria del condado de Erie, Nueva York, ella vivía entonces en un departamento en el sótano del Bronx. Melissa había dejado atrás a su madre y a su hermana de 15 años, quienes se preocuparon cuando ella no se comunicó con ellas durante los siguientes días. La mamá de Melissa reportó su desaparición el 18 de julio. Según una amiga, Melissa planeaba ver a un hombre y prometió volver en la mañana, pero nunca regresó. Menos de un año después, otra mujer desapareció, y ella era Megan Waterman, de 22 años. Megan era de Scarborough, Maine, y era madre de una niña de 3 años llamada Lily. La última vez que se vio a Megan fue el 6 de junio de 2010 alrededor de la 1:30 de la madrugada en una cámara de vigilancia, saliendo de un Holiday Inn Express en Long Island para ver a un cliente. Aunque Megan estaba lejos de su hija en Maine, quien vivía con Lorraine la llamaba a diario para estar al tanto. Pero eso ya no pasó después del 6 de junio. Ella no contestaba el teléfono, y escuchar completo silencio de su hija llevó a Lorraine a finalmente reportarla como desaparecida el 8 de junio. La última desaparición de las Gilgo 4 ocurrió pocos meses después de Megan, en septiembre de 2010. Nadie sabía entonces que los asesinatos estaban relacionados. La cronología es aterradora. Se observa que el asesino serial elige a sus víctimas sucesivamente, y el tiempo entre ataques es cada vez menor. Esta vez, una mujer llamada Amber Lynn Costello, de West Babylon, Nueva York, desapareció.
Ella fue una excelente estudiante, criada en Carolina del Sur, pero cayó en la adicción y nunca logró salir. Incluso trabajó como mesera en algún momento, pero eventualmente recurrió al trabajo para adultos para pagar las cuentas. Amber fue contactada por un cliente que le ofreció $2,500, mucho más de lo que cobraba normalmente. Ella realmente no sabía qué quería hacer el tipo a cambio de tanto dinero. Para Amber, este dinero pudo ser su oportunidad para dejar este estilo de vida. Solo una noche más, un trabajo más, y todo habría terminado. El asunto es que Amber tenía razón. Pronto todo terminaría, pero no de la manera que ella esperaba. David Schaller, amigo de Amber, recordó que ella mencionó que un cliente que pagaba bien tenía una Chevrolet Avalanche verde. Y era un tipo enorme, de aproximadamente 1.93 metros de altura, y usaba unos lentes muy grandes de forma ovalada. En resumen, David dijo que el cliente parecía un ogro, pero eso era toda la información que él sabía sobre él. Amber desapareció antes de que alguien lo notara. Estas desapariciones confundían a la policía, pero pronto hallarían respuestas, o mejor dicho, las víctimas mismas. Esto aterraría a todos. El lugar donde desaparecieron estas 4 mujeres fue un misterio hasta el 1 de mayo de 2010, cuando otra mujer en apuros llamó a la policía. Trágicamente, ella tampoco sobrevivió, pero su desaparición provocó eventos que finalmente llevaron a los investigadores a la playa de Gilgo. Shannon Gilbert, de 24 años, otra trabajadora adulta, llamó al 911 el 1 de mayo cerca de las 4:50 am. Ella se dirigía a una casa en Oak Beach, en la isla de Jones Beach, en el condado de Suffolk, cuando hizo la llamada. En la llamada sonaba asustada y se oía su respiración agitada, como si huyera de alguien. Durante la llamada, Shannon le dijo a la operadora que intentaban matarla. Trágicamente, la llamada se desconectó, pero no antes de que Shannon gritara con todas sus fuerzas pidiendo ayuda. Su desaparición también quedó sin respuesta hasta junio, cuando la Oficina de Personas Desaparecidas del Departamento de Policía del Condado de Suffolk asignó al oficial John Malia para buscar en el área donde Shannon fue vista por última vez, encontró algunas pistas. El oficial Malia, junto con el perro rastreador de cadáveres Blue, buscaron durante meses antes de finalmente dar en el blanco. El 11 de diciembre de 2010, el oficial Malia registró la vasta zona cercana a la playa. Aunque estaba cubierto de nieve y el camino era intransitable por la vegetación, el perro cadavérico, Blue, alertó al oficial sobre el olor que provenía de debajo de la nieve. Al registrar el área con más detalle, se halló un saco de arpillera. Al abrir el saco, los oficiales creyeron que era un maniquí, como de costumbre. Como todos sabemos, nunca es un maniquí. Hallaron un cuerpo atado en esa bolsa. En ese momento, nadie sabía quién era, pero no sabían que estaban cerca de descubrir la verdad de lo que le pasó a los Gilgo. 4. El primer grupo de restos fue confirmado como los de Melissa Bartholomew. Hallaron más restos humanos y al final los de Maureen Brainerd Barnes, Megan Waterman y Amber Costello, encontrados a unos 150 metros entre sí. De forma inquietante, todas las mujeres llevaban cinturones de cuero y estaban envueltas en un saco de caza de arpillera. En marzo de 2011, los investigadores se llevaron más sorpresas, porque la playa de Gilgo escondía más que solo los restos de las 4 de Gilgo. En abril de 2011, hallaron más restos humanos en Ocean Parkway. Más tarde se identificaría como Jessica Taylor, una mujer que desapareció en julio de 2003. Luego, también se encontrarían los restos de Tatiana Dykes y Valerie Mack. También se encontraron los restos de 2 mujeres más, identificadas como Tanya Jackson y Karen Bergata, en esa misma zona, a unos cientos de metros de distancia del resto de las mujeres. El ácido desoxirribonucleico de Tanya y Tatiana en realidad coincidía, y los detectives descubrieron que Tanya era la mamá de Tatiana. Esto añade una capa distinta y mucho más oscura a la historia. Karen, otra trabajadora de la calle, desapareció en 1996. También hallaron otro cuerpo sin identificar cerca de la playa Gilgo. Curiosamente, el ácido desoxirribonucleico reveló que era un hombre asiático, aunque vestía ropa de mujer. El cuerpo finalmente fue nombrado como asiático Doe, y la persona perdió la vida por un traumatismo contundente. ¿Recuerdas a Shannon Gilbert, la que llamó al 911 esa noche y gritó "Well"? Su cuerpo también fue encontrado 19 meses después de su desaparición en un pantano entre Oak Beach y Ocean Parkway. Pero había un problema. Su causa de muerte era debatible. Se concluyó que Shannon había perdido la vida al tropezar en el pantano y ahogarse.
Pero en 2016, la autopsia reveló que la muerte de Shannon fue intencional. El asunto es, la mamá de Shannon, Maria Gilbert, quien ya falleció, había expresado anteriormente su enojo con los investigadores y recalcó que su hija pudo haber sido ahogada por el asesino serial. Por lo que cualquiera sabía, ella nunca supo cuánta razón tenía en realidad. Pese a esto, la causa de muerte de Shannon se reportó oficialmente como indeterminada. La playa de Gilgo se volvió un cementerio espeluznante y un sitio aterrador para la gente de Suffolk. Claro, era una playa apartada y realmente nadie venía aquí. Pero el hecho de que fuera un lugar donde se encontraron a tantas personas fallecidas le puso la piel de gallina a todos. La policía y el FBI se unieron para terminar con esta ola de crímenes. Cuando se formó un grupo especial, decidieron revisar los registros telefónicos y, para simplificar, los investigadores decidieron enfocarse principalmente en las Gilgo 4 por ahora. Cuando detectaron llamadas a las víctimas, hallaron detalles inquietantes. Un número desconocido, rastreado hasta el Madison Square Garden, llamó a los familiares de las Gilgo 4, y estas llamadas ocurrieron justo después de que cada una de las 4 mujeres desapareciera. Esto no pudo haber sido una simple coincidencia, y la policía ahora estaba lista para hacer su primer movimiento. Las llamadas de este número desconocido fueron muy perturbadoras para la familia. La persona que llamaba, un hombre, hacía comentarios despectivos sobre las víctimas y sus profesiones. Lo más escalofriante era que el misterioso llamador se burlaba de las familias, diciéndoles que las mujeres ya no vivían porque ellos las habían matado. Tras la revelación, los investigadores decidieron hacer pruebas de ácido desoxirribonucleico a cualquier evidencia hallada en los cuerpos de las víctimas de las Gilgo 4. Ahí obtuvieron información prometedora. Varias mujeres halladas en la playa de Gilgo, como Megan Waterman, tenían mechones de cabello en sus cuerpos. No eran largos y por su aspecto parecían de un hombre, así que el detective decidió analizar su ácido desoxirribonucleico. Los resultados no coincidieron con nadie en el sistema, pero este mismo ácido desoxirribonucleico pronto llevaría a una persona de interés, o mejor dicho, a un sospechoso. Otro caso sin resolver es el de Sandra Castillo, desaparecida en 1993 en la zona. Sus restos se hallaron en una zona boscosa de North Sea, Long Island, a 60 millas al noreste de la playa Gilgo en noviembre de 1993. Sorprendentemente, también había mechones de cabello en su cuerpo, y cuando se analizaron, los resultados coincidieron con los mechones encontrados en el cuerpo de Megan. Ahora los crímenes estaban conectados y los investigadores tenían pruebas irrefutables, los 4 de Gilgo. Sandra y posiblemente todas las demás víctimas fueron asesinadas por la misma persona. Lo más triste es que Megan fue forzada por su novio y representante, Hakim, a trabajar en el mundo adulto. Para empeorar las cosas, Hakim también era físicamente abusivo con Megan y la obligó a trabajar en Nueva York porque, según él, le pagarían más. Hakim finalmente fue arrestado por cargos de drogas no relacionados. Después, Megan dejó a su hijo con Lorraine, su mamá, buscando una vida mejor en Nueva York. ¿Quién pensaría que mudarse a Nueva York sería su final prematuro? Megan solo quería una mejor vida para su hija, como las demás víctimas. Es muy triste que Megan eligiera ese trabajo y terminara encontrándose con un asesino serial. Por más trágica que fuera la historia de Megan, la presencia del ácido desoxirribonucleico del asesino en su cuerpo finalmente llevó a la policía a conectar algunas pistas importantes para seguir. Los investigadores analizaron datos del asesino que manejaba una Chevrolet Avalanche verde oscuro y era de complexión grande. Finalmente, esta información fue otro avance en este caso complejo y llevó a los detectives directamente a Midtown Manhattan, donde un arquitecto exitoso estaría en la mira de los investigadores. Con registros telefónicos y testigos, los investigadores hallaron al exitoso arquitecto Rex Hauerman, y pronto fue nombrado como sospechoso en los asesinatos de las Gilgo 4, así como de las otras mujeres desaparecidas, cuyos restos fueron encontrados en la playa de Gilgo. Rex vivía en Massapequa Park, en la costa sur de Long Island, y la mayor parte de su vida trabajó en Midtown Manhattan, en su firma de arquitectura, RH Consultores y Asociados. Al menos desde 1987, resulta que las llamadas hechas a las familias de las víctimas fueron rastreadas hasta estos mismos lugares, para sospecha e intriga de todos. Rex también conducía una Chevrolet Avalanche de primera generación, color verde oscuro, que convenientemente estaba en Carolina del Sur en ese momento. La policía lo halló. Medía más de 1,80 m, era corpulento y llevaba lentes grandes ovalados. ¿Cuáles son las probabilidades?
Pero Rex parecía un hombre de familia. Vivía en su humilde hogar con su esposa Asa y 2 hijos, uno de los cuales era hija de Asa de una relación anterior. Parecía un hombre común de 50 años y construía un imperio arquitectónico, pero las apariencias engañan. Y Rex aquí había perfeccionado el arte de ocultar su verdadero y aterrador rostro detrás de su apariencia intelectual e inteligente. Rex tuvo mala suerte con las chicas y siempre lo rechazaban al crecer. Pero aún así, nunca se desquitó ni siquiera se peleó con otros estudiantes. Aunque tenía el físico de un gigante, Rex sí tenía algo a su favor. Era muy inteligente, lo que lo llevó a convertirse en un hombre de negocios exitoso en los años 80. Rex también era aficionado a la caza. No es alarmante, seguro a muchos les gusta ese deporte, pero a la policía esta información les llamó la atención. Mira, las mujeres desaparecidas fueron halladas atadas con cinturones de cuero y envueltas en sacos de arpillera usados por cazadores. Además de esto, había evidencia de ácido desoxirribonucleico, que era el boleto de oro para la policía. Pero necesitaban obtener el ácido desoxirribonucleico de Rex, así que los investigadores decidieron seguir a Rex en Manhattan. Un día, Rex comía pizza y tiró la caja a la basura cerca de su trabajo. Los detectives tomaron la caja de pizza y la enviaron a pruebas de ácido desoxirribonucleico. Bueno, el ácido desoxirribonucleico de Rex coincidió con el cabello encontrado en los cuerpos de Megan y Sandra. Rex era su hombre. Una investigación más a fondo llevó a que surgiera información muy interesante. Los empleados de Rex en recursos humanos, consultores y asociados sospechaban que Rex era algo raro. Le gustaba cazar presas débiles e indefensas, casi como un acosador. Una empleada de Rex dijo que la empresa supo que ella estaba de vacaciones en un crucero. Rex creyó que era buena idea deslizar una nota bajo la puerta de su camarote que decía: «Puedo encontrarte en cualquier lugar». No sé tú, pero eso bastaría para que yo dejara ese trabajo de inmediato, sin importar el sueldo. Pero bueno, esto dejó a la empleada muy inquieta, pero eso fue todo. Después, los investigadores hallaron la Chevrolet Avalanche exacta en Chester, Carolina del Sur, donde Rex también tenía propiedades. La policía ya estaba en la meta y solo debía arrestar a Rex antes de que escapara. Bueno, el 13 de julio de 2023, Rex Hauerman fue arrestado y acusado de 3 cargos de asesinato en primer grado y 3 cargos de asesinato en segundo grado, sobre los asesinatos de Melissa Bartholomew, Megan Waterman y Amber Costello. Fue nombrado principal sospechoso en la desaparición y asesinato de Maureen Brainerd Barnes y acusado en enero de 2024 tras aparecer más evidencia incriminatoria. Avanzando al 6 de junio de 2024, Rex fue procesado y acusado por los asesinatos de Jessica Taylor y Sandra Castilla. En diciembre de 2024, también fue acusado formalmente del asesinato de Valerie Mack. Se cree que Rex usaba Craigslist para hallar víctimas y buscaba un tipo específico para atacar. No sabemos por qué Rex solo atacaba a mujeres jóvenes, pequeñas y adultas trabajadoras. Aún así es inquietante. A los investigadores les tomó más de una década encontrar restos humanos en la playa de Hillgo en 2011 y 2010. Y finalmente vincularon todos estos asesinatos no resueltos y aterradores a Rex, lo que finalmente llevó a su arresto en 2023. Pero hay otro giro en la trama. Cuando los detectives recolectaban pruebas de ácido desoxirribonucleico de los restos, hallaron mechones de cabello largo en algunas víctimas, especialmente en los cinturones de cuero. Los mechones largos coincidieron con el cabello de Asa, esposa de Rex. La policía también sospechó de su esposa al inicio. ¿Participó ella en los asesinatos? ¿La pareja atrajo y mató a las víctimas? Pero esta teoría pronto se descartó, cuando los investigadores hablaron con Asa y notaron lo confundida y alarmada que estaba al descubrir la doble vida secreta de su esposo. Entonces, los investigadores creyeron que el ácido desoxirribonucleico de Asa estaba ahí solo por contacto. Rex transfirió el ácido desoxirribonucleico de Asa y de su hija Victoria a las víctimas. Y sí, lo escuchaste bien, ¿cierto? Incluso el ácido desoxirribonucleico de Victoria fue encontrado en los cinturones de cuero, lo cual es extraño, pero ella solo era una niña cuando ocurrieron estos asesinatos. Así que no hay manera de que Victoria, ni Asa, en ese caso, hayan tenido algo que ver con los asesinatos. Asa y la familia de Rex estaban de vacaciones fuera del estado durante la mayoría de los asesinatos, por lo que Rex pareció actuar solo. Podría ser solo una transferencia doméstica o algo más oscuro.
¿Y si Rex hubiera puesto deliberadamente el ácido desoxirribonucleico de su esposa e hija en las víctimas para despistar a los investigadores y hacer que sospecharan de Asa en su lugar? Ahora, esto es solo una acusación. No hay pruebas que realmente sugieran esto, pero de todos modos, es un pensamiento interesante. Los detectives recuperaron selfies que Rex usaba en Craigslist para contratar trabajadoras adultas. Los investigadores pensaban que él buscaba víctimas en Craigslist según sus criterios y las llevaba a hoteles, moteles o casas sospechosas, donde les quitaba la vida con sus manos o un objeto pesado mientras las víctimas estaban atadas. Después, envolvía los cuerpos en arpillera y los tiraba cerca de la playa de Gilgo, creyendo que nadie sospecharía de él por mucho tiempo. Es tan aterrador que Rex estuviera allá afuera, atacando a mujeres jóvenes e indefensas como Prey desde los años 90 y que se saliera con la suya durante tanto tiempo. Hasta Dick, de 2024, tras una extensa investigación del Departamento de Policía del Condado de Suffolk y el FBI, Rex fue acusado de asesinar a 7 mujeres. Amber Costello, Megan Waterman, Melissa Bartholomew, Maureen Brainerd Barnes, Sandra Castilla, Jessica Taylor y Valerie Mack. Después, a Rex los medios lo llamaron el asesino serial de Long Island. Tras su arresto, Rex está esperando su juicio en el Centro Correccional de Riverhead, en el condado de Suffolk. Él se declaró no culpable y su abogado aseguró que Rex no cometió estos crímenes. El abogado de Rex solicitó recientemente que los 7 cargos se dividieran en 5 juicios diferentes, pero afortunadamente esto fue rechazado por un juez del Tribunal del Condado de Suffolk. El abogado de Rex busca que el juez excluya la evidencia de ácido desoxirribonucleico, clave para relacionar a Rex con el crimen, porque estos métodos de prueba no se usaron antes en una sala de Nueva York. Aunque la fecha del juicio aún no ha sido anunciada, es posible que se lleve a cabo en cualquier momento de este año. Rex Hauerman es un asesino serial calculador y arrogante que no solo atacó a mujeres, sino que también tuvo la audacia de burlarse de las familias de las víctimas. Los restos de Megan impulsaron el caso al aportar pruebas de ácido desoxirribonucleico clave y vincular al perpetrador con otro caso sin resolver. En 1993, lo que llevó el caso al camino de su resolución. Aunque todas las mujeres que Rex había atacado no tenían trabajos ideales, eso no significa que fueran menos humanas que cualquier otra persona en el planeta. Tenían familias, tenían hijos y tenían amigos. Sí, la vida las había golpeado, pero aún así eran amadas y cuidadas por sus amigos cercanos y su familia. Lorraine, mamá de Megan, superó el abuso de sustancias y cuidó a su nieta Lily, quien ahora es esteticista y dirige Relájate con Lily. Lorraine falleció en 2022 tras luchar contra el cáncer y tristemente no pudo ver atrapado al asesino de su hija. Amber, Melissa, Maureen, Megan, Sandra, Jessica, Valeria, Karen, Tania, Tatiana y Shannon eran mujeres amorosas que sus familias extrañan mucho. Algunos miembros de la familia han fallecido buscando respuestas, mientras que otros aún siguen ahí. Espero que el responsable reciba el castigo merecido por quitarles la vida a estas mujeres. Estas son solo las mujeres registradas como víctimas de Rex. Desconocemos cuántas más atacó realmente. Así que solo podemos esperar que reciba la sentencia y el castigo más altos posibles, porque ninguna de estas mujeres merece lo que les pasó. Un Hyundai 9, 35 gris y una casa usada como basurero son declarados escena del crimen. Pero hay algo raro en este auto. Para empezar, la placa está equivocada. La cambiaron. Al revisar el auto, los detectives notaron que el logo de Hyundai había sido reemplazado por uno de Toyota hecho de papel. La policía buscaba a Phoebe Bishop, de 17 años, y este auto extraño era su única pista. Phoebe iba de salida de la ciudad, rumbo al aeropuerto para tomar un vuelo, pero Phoebe nunca llegaría al aeropuerto ni abordaría su vuelo. Y ahora comenzaba la búsqueda de esta mujer desaparecida. Bienvenidos a Historias de Crímenes Reales. Si eres nuevo aquí, soy tu anfitrión Ty Knotts y publico nuevos documentales de crímenes reales cada semana, a menudo varias veces por semana. Si te interesa el crimen real clásico, haz clic en suscribirte. Es gratis y solo avisa cuando publico nuevos casos. Phoebe Bishop, llamada Phoebe por su mamá Kylie Johnson, nació en Queensland, Australia. Phoebe era una niña vivaz, carismática y con mucha actitud, como dice su mamá, Kylie, y de alguna manera seguía su propio ritmo en la vida.
A Phoebe le encantaban los autos, viajar y, según su novio Levi, de 18 años, la fotografía. Levi incluso le compró una cámara digital para dársela cuando se vieran. Ahora, Phoebe tenía una historia complicada con su familia. Aunque en ese momento no conocemos realmente los detalles, en realidad ella no vivía con sus padres. Se informa que no tuvo una infancia estable y que ella y su hermana Kaylee trabajaban como limpiadoras. En el Esquema Nacional de Seguro por Discapacidad o el Esquema Nacional de Seguro por Discapacidad no está confirmado si Phoebe tenía una discapacidad o no. Uno de los requisitos para trabajar en el Esquema Nacional de Seguro por Discapacidad es tener una discapacidad por incapacidad permanente. Al final, eso no importa. Según Kaylee, hermana de Phoebe, solo buscaban lugares para vivir juntas. Pero eventualmente, Phoebe se mudó sola de la casa familiar y terminó viviendo con dos compañeros de casa, un hombre llamado James Wood y una mujer llamada Tanika Bromley, en una casa en Gengin. Quiero enfatizar que Phoebe no conocía a Tanika ni a James. La mamá de Phoebe trabajó antes con Tanika, así que Phoebe y sus dos compañeros de casa, que eran más conocidos o desconocidos para ella, ahora vivían en una casa en Gengin. Aunque Phoebe se mudó de casa, seguía en contacto frecuente con su mamá y hermanos. A pesar de vivir con un par de personas que apenas conocía, Phoebe sacó el mejor provecho de la situación y en general no parecía estar molesta por el arreglo. Pero ese sentimiento cambiaría rápidamente porque un día, en mayo de 2025, completamente de la nada, Phoebe desapareció y nunca más se le volvió a ver. Antes de su desaparición, Phoebe de hecho tenía planes de encontrarse con su novio en Libby, en Australia Occidental. A Phoebe le gustaba viajar y quería conocer más lugares fuera de Gengin. Phoebe comentó en redes sociales que Gengin era un lugar triste y que no pertenecía ahí. Así que empacó sus maletas para sus vuelos de Bundaberg a Brisbane y luego a Australia Occidental. Phoebe fue vista por última vez el 15 de mayo de 2025 a las 8:30 am. Las cámaras de seguridad captaron a Phoebe cargando su equipaje en Airport Drive, en Bundaberg. Llevaba una camiseta de tirantes verde y pantalones deportivos grises. Pensarías que si estaba tan cerca del aeropuerto, habría llegado. Pero cuando la policía de Queensland revisó los registros de vuelo, Phoebe no se había registrado para su vuelo a Australia Occidental y no la habían visto desde entonces. Phoebe, de 17 años, fue reportada desaparecida el 18 de mayo tras no responder llamadas ni mensajes de su familia. Los detectives iniciaron de inmediato una investigación por persona desaparecida y comenzaron a indagar los detalles. Porque bueno, nada tenía sentido. Todo esto fue tan repentino y era un lugar relativamente seguro, considerando todo. Así que toda esta situación era simplemente extraña. Ella iba camino al aeropuerto, literalmente estaba a minutos de ese aeropuerto, pero nunca llegó a la terminal. No documentó equipaje, ni obtuvo pase de abordar. Los investigadores revisaron todas las grabaciones del aeropuerto para ver si se les había pasado Phoebe, pero no había rastro de ella. Así que la policía de Queensland decidió retroceder un poco y revisar las grabaciones de Phoebe en Airport Drive. Y fue entonces cuando descubrieron más detalles. Se vio a Phoebe siendo llevada en una Hyundai iX35 gris. Ahora, este era exactamente el mismo tipo de auto que tenían los compañeros de casa de Phoebe, así que se supone que ellos debieron haber sido quienes la llevaron ese día. Así que decidieron visitarlos y hacerles algunas preguntas de rutina. Pero cuando llegaron a esa casa en Gengin, algo andaba mal. Era como si hubieran entrado en un montón de suciedad. Esa casa no parecía una casa. Parecía un basurero improvisado. Para decirlo claramente, este lugar apenas era habitable. Simplemente era asqueroso. El frente de la casa estaba lleno de basura y parecía que no la habían recogido en semanas, si no es que en meses. Sin embargo, los investigadores no sabían que el interior de la casa sería mucho peor y aún más repugnante. Algo no estaba bien y los detectives tenían un muy mal presentimiento sobre todo esto. La policía tocó la puerta de la casa repugnante y fue recibida por James Wood, de 34 años y 33. Fueron cooperativos con los detectives, al menos al principio. Eso dijeron a los investigadores. A las 8:30 am, Tanika y James llevaron a Phoebe al aeropuerto y cuando estaban a 1 kilómetro del terminal, Phoebe recibió una llamada de Levi, su novio. Según James y Tanika, Phoebe y Levi tuvieron una discusión muy acalorada, al grado de que Phoebe quedó sumamente alterada y muy nerviosa.
La pareja detuvo el auto y James y Tanika bajaron para dejarle espacio a Phoebe. James y Tanika afirmaron que después de unos 5 a 7 minutos regresaron al auto, pero se sorprendieron al darse cuenta de que estaba vacío. Phoebe ya no estaba, y tampoco su equipaje, así que James y Tanika asumieron que Phoebe se fue sola al aeropuerto y tomó su vuelo. No se molestaron en buscarla, llamarla, ni siquiera en hacer el corto viaje al aeropuerto para ver si estaba bien. Asumieron que Phoebe se había ido y se fueron a casa. Ahora, ¿esto les pareció tan extraño a los detectives como probablemente te parece a ti? Quiero decir, claro, no eran los mejores amigos ni nada, solo eran compañeros de casa, pero Tanika y James se suponía que debían dejarla en el aeropuerto. Pudieron al menos asegurarse de que Phoebe llegara a la terminal si hallaban el auto abandonado. Otra cosa que la policía consideró sospechosa fue el hecho de que nunca se vio a Phoebe llegar al aeropuerto. Si James y Tanika decían la verdad, Phoebe debió haber sido vista por seguridad del aeropuerto. O por personas que simplemente caminaban por ahí, incluso captadas por las cámaras caminando con su equipaje hacia un taxi. Pero no fue así, lo que solo hizo que la policía sospechara aún más de James y Tanika. Los detectives estaban tan indignados como sospechosos, porque estar de pie en esa casa, si así se le puede llamar, era imposible. Incluso el casero dijo que el aire sabía sucio. La escena en esa casa era aún más horrible. Había mucha basura, envolturas rotas y croquetas para perro por todo el piso. La casa no parecía limpia desde que se rentó hace meses. Las sábanas tenían manchas amarillas y los pisos cubiertos de basura. Los investigadores hallaron cosas perturbadoras, cadenas, excremento y juguetes de perro por toda la casa. El propietario dijo que James y Tanika alquilaron la casa hace 6 meses y la llenaron de basura y suciedad. Si alguien llama a una casa así, sabes que está realmente mal. No sorprende que Tanika recibiera aviso de desalojo tras una inspección reciente. Incluso el propietario estaba confundido y molesto por el mal estado de la casa. Incluso se preguntó cómo la pareja podía respirar y menos vivir en esa casa. Pero cuando los detectives salieron, vieron esa misma Hyundai 935 que se había visto en las grabaciones de seguridad del aeropuerto. Pero había un problema, la placa era diferente. La placa se podía ver claramente en las grabaciones y era 414EW3, pero ahora en la casa el auto tenía un número completamente diferente, 474BW8. Y esto era extraño. Aún más inquietante fue que antes de la desaparición de Phoebe, los vecinos de James y Tanika se quejaron de un olor desagradable en la casa. Y cuando la policía vino a revisar, encontraron varios perros muertos en la propiedad. Se determinó que estos perros murieron por causas naturales en la casa, lo cual es una locura. Los vecinos se quejaban del ruido de las fiestas y de los perros que ladraban y aullaban toda la noche en esa casa. Eso los mantenía nerviosos todo el tiempo. También se descubrió eventualmente que Tanika y James estaban saliendo, pero, según la ex de James, ella se presentó y dijo que James le había dicho que él y Tanika ya habían terminado y que solo estaban viviendo juntos. Esta situación se vuelve más confusa cada segundo. Para hacerlo más extraño, James también tenía un gran autobús estacionado frente a la casa. Estaba intentando vender ese autobús. Pero, según la ex de James, en ese momento él había estado viviendo en el autobús en lugar de en la casa. ¿Y quién podría culparlo? Quiero decir, no hay manera de que una casa así sea segura para estar ahí ahora. Los vecinos veían a Phoebe entrar y salir, pero no sabían que vivía con James y Tanika. Supongo que nunca vieron entrar o salir a los dos, así que pensaron que Phoebe vivía sola en ese desastre. En este punto, aunque las cosas parecían extrañas, la policía no tenía evidencia ni nada incriminatorio para culpar a James y Tanika por la desaparición de Phoebe. Así que la pareja quedó en libertad y la investigación continuó. 8 días después de comenzar la búsqueda de Phoebe, el 23 de mayo, los detectives registraron varias zonas y se centraron en el Parque Nacional Goodnight Scrub. Los registros telefónicos de Phoebe los llevaron allí, pues revisaron su historial de llamadas. Aunque Libby llamó a Phoebe la mañana de su vuelo a Australia Occidental. Después, cuando Phoebe desapareció, se supo que el teléfono fue apagado manualmente. Así que los investigadores desplegaron policías especializados, incluido un equipo de buceo, en el Parque Nacional Goodnight Scrub, ya que querían realizar búsquedas en tierra y en vías fluviales. Después de horas y horas de búsqueda, la policía pudo encontrar varias pruebas que demostraron que este parque era, por lo que parecía, el sitio de un crimen atroz. Se hicieron varias recolecciones y las pruebas se enviaron a análisis forenses para mayor seguridad.
Pero desde el principio estaba claro que algo oscuro ocurrió aquí. Mientras esperaban los resultados forenses, los detectives también sacaron una conclusión interesante. La policía de Queensland sospechaba que algunas pruebas en el Parque Nacional Goodnight Scrub fueron movidas antes de que llegaran los detectives. Y esto era realmente extraño. También buscaron en las vastas áreas con perros rastreadores de cadáveres con la esperanza de encontrar algo de valor que les diera alguna pista sobre a dónde podría haber ido Phoebe. Bueno, no pasó mucho tiempo antes de que encontraran algo que sin duda haría avanzar el caso, pero no era lo que esperaban. Mientras la búsqueda en el Parque Nacional continuaba, James y Tanika tuvieron un enfrentamiento con la ley. La basura, desechos sucios y comida no comestible no eran lo único en su residencia de Gin. Los investigadores hallaron armas de fuego y municiones en la casa y en la Hyundai 935. Así que James y Tanika finalmente fueron arrestados, pero salieron bajo fianza. En ese periodo, la búsqueda en el Parque Nacional se amplió a los alrededores y el 6 de junio los detectives hallaron algo. Pero sería cualquier cosa menos agradable. Verás, en un camino secundario, rodeado de densa vegetación cerca del Parque Nacional Buenas Noches Scrub, la policía descubrió restos humanos. Los restos fueron arrojados sin cuidado y no intentaron ocultar el cuerpo, ni siquiera lo enterraron. Cuando los detectives enviaron los restos para pruebas de ácido desoxirribonucleico y los resultados regresaron el 17 de junio, todos quedaron profundamente impactados. Trágicamente, los restos fueron identificados como los de Phoebe Bishop, de 17 años, quien había desaparecido hacía menos de un mes. Los investigadores creían que los restos podían ser de Phoebe, pero nadie está listo para esa confirmación. Y fue un momento devastador tanto para los detectives como para la familia de Phoebe. Como el caso sigue en desarrollo, la causa de muerte de Phoebe aún no se ha revelado. Pero siendo honesto, ¿realmente importa eso? Sé que todos tenemos una curiosidad morbosa sobre este tipo de cosas. Recuerden, era una joven de 17 años separada de su familia, amigos y seres queridos. Le arrebataron la vida de este mundo sin ninguna razón válida, y eso es lo que importa. Bueno, la policía ya sabía que algo era sospechoso, y declararon la casa desordenada y asquerosa, así como la Hyundai 935 como escenas del crimen. Pero ahora que el cuerpo de Phoebe había sido descubierto, el caso tomó un giro muy oscuro. Ya no era una investigación para encontrar a Phoebe sana y salva, ahora se trataba de encontrar a los asesinos de Phoebe. Y la policía, así como el público en general, apostaron por los muy sospechosos compañeros de casa, James Wood y Tanika Bromley. Lo más interesante es que los sospechosos de la desaparición de Phoebe fueron arrestados antes de encontrar su cuerpo. Tanika y James fueron arrestados el 5 de junio, un día antes de hallar los restos de Phoebe. Tanika fue arrestada primero y luego James fue detenido algún tiempo después. Los detectives también publicaron imágenes de la cámara corporal del arresto de James, y él llevaba un pants, pantalones deportivos y una camiseta. Y se vio a los detectives diciéndole a James, sin mostrar emociones, que estaba siendo arrestado por el homicidio de Phoebe Bishop. Tanika y James fueron acusados cada uno de un cargo de homicidio y 2 cargos de manipulación de un cadáver. Tras el arresto, el caso llegó a tribunales, pero ambos no se presentaron por razones desconocidas. Supongo que evitaron enfrentar las consecuencias de sus acciones, aunque no lo sabemos. Probablemente van a ir a prisión de todas formas, y el hecho de no presentarse básicamente aseguró su culpabilidad, al menos desde mi punto de vista. La cosa es que, como el caso todavía se está desarrollando, la policía obviamente está siendo muy reservada con esta información. Pero eso no significa que nos hayan dejado completamente en la oscuridad. En la última audiencia, se reveló más información sobre el ataque a Phoebe. La policía creía que Phoebe fue atacada en la misma Hyundai 935 justo después de que la vieran en Airport Drive el 15 de mayo. No está claro qué ocurrió. Detectives dijeron que el cuerpo de Phoebe fue movido 2 veces tras el crimen. Una vez después de que la asesinaron y luego otra vez aproximadamente 2 días después. Finalmente, lo encontraron en ese camino trasero cerca del Parque Nacional Goodnight Scrub. La policía comprobó que el teléfono de Phoebe estaba cargado y en línea la mañana previa al ataque. Pero después fue apagado manualmente y nunca volvió a encenderse, lo que sugiere que lo más probable es que le quitaran el teléfono a Phoebe antes o durante el ataque. Pero hay una cosa más. ¿Recuerdas el auto Hyundai con la placa cambiada? Bueno, resultó que la placa no fue lo único que cambiaron. El logo de Hyundai en la parte trasera del auto fue reemplazado por uno de Toyota.
Pero no me refiero a un cambio profesional, como un emblema diferente. Esta parte en realidad fue graciosa porque James y Tanika realmente pensaron que habían engañado a la policía. El logo de Toyota fue garabateado en una tira de papel y luego pegado en la parte trasera del auto, donde estaba el logo de Hyundai. Parecía que un niño de preescolar había hecho esto, y las placas tampoco fueron cambiadas, al menos no literalmente. Tanika y James no solicitaron un cambio legítimo de placas, ni tampoco robaron una. El vehículo seguía registrado con la placa original 414EW3. La pareja usó cinta eléctrica y pintura negra para transformar el 1 la E y el 3 en un 7 una B y un 8. No sé si estos dos tenían una enfermedad mental o solo eran muy malos cometiendo delitos. Pero esto es casi increíble. O sea, ¿cuántas vueltas mentales tuvo que dar esta pareja para llegar a esta brillante idea? Como si fuera su gran plan maestro para despistar a los detectives o a la investigación, pero obviamente no funcionó. No hay duda en la mente de nadie de que Tanika y James son los más probables responsables y están detrás del asesinato de Phoebe. Pero la pregunta principal es, ¿por qué? Bueno, James habló con el Daily Mail y declaró que Phoebe tenía la costumbre de estallar en ira e incluso había roto su televisor en algún momento. En esa entrevista, este hombre mostraba gran resentimiento hacia Phoebe. Pero recuerda, estas son las palabras de un hombre claramente muy interesante, así como de un posible asesino. Así que toma todo esto con cautela. Eso de la televisión puede que nunca haya sucedido, y él podría estar mintiendo. También tienes que recordarlo. James y Tanika tienen la casa en condiciones asquerosas y animales muertos en su propiedad. Ellos poseen armas y municiones de forma inexplicable y son totalmente desconocidos para Phoebe. No importa cómo lo veas, es casi seguro que los compañeros de casa estuvieron involucrados en el asesinato de Phoebe. Además, la policía afirma que tiene pruebas de que el cuerpo de Phoebe fue movido 2 veces y supuestamente tienen pruebas de que James y Tanika fueron quienes lo movieron. Además, el auto de James y Tanika fue disfrazado rápidamente tras ser captados por cámaras de seguridad. Ya sabes, todo ese asunto del papel, el logo y la cinta aislante en la placa. Bueno, creo que todos sabemos lo que pasó aquí y quién es el responsable. También se alega que la pareja, o al menos uno de ellos, probablemente abusó de Phoebe. Varios testigos vieron a Phoebe entrar a una tienda local días antes de su desaparición y asesinato. Y se veía débil y hambrienta, casi como si la hubieran retenido en contra de su voluntad o algo así. Pero lo interesante de estas acusaciones es que si Phoebe hubiera sido retenida en contra de su voluntad, bueno, ella había estado hablando con su novio en los días previos a su fallecimiento, así que ¿por qué no le habría mencionado esto a él? Mi única suposición es que si esto realmente sucedió, tal vez ella simplemente les tenía mucho miedo a esas personas. Todo esto supone que las declaraciones de los testigos sean precisas. Pero también toda la situación entre Phoebe y su familia es algo complicada. O sea, ¿por qué una chica de 17 años vivía con prácticamente desconocidos? Phoebe tuvo una infancia difícil por la falta de una figura paterna estable. Su familia siempre estaba mudándose, y ella no permanecía mucho tiempo en una sola escuela debido a estos cambios de residencia. ¿Pero por qué no vivía con su madre o con algún otro miembro de la familia? Toda la situación es simplemente extraña, y no entiendo por qué nadie se ha molestado en aclararlo. Simplemente me parece extraño, pero tal vez solo estoy pensando demasiado en ello. Podría ser tan simple como eso. Ella no se llevaba bien con su mamá, y al tener 17 años solo quería probar algo nuevo. Las redes sociales de Phoebe reflejaban tristemente lo que ocurría. Su último video de TikTok era sobre tener una conversación con su yo más joven. Mencionó a su papá y que cuando fallezca quiere que él la ayude a bajar su ataúd para dejarla caer. Una última vez, ahora lo entiendo. Esto probablemente era algún tipo de humor negro, pero claramente había algo de verdad en el dolor de esas palabras. Por supuesto, no podemos descifrar exactamente lo que sentía Phoebe en ese momento, pero obviamente, como mínimo, se sentía triste y decaída. Kylie, mamá de Phoebe, estaba muy afectada por la desaparición de su hija y solo quería respuestas. Ella estaba activa en redes sociales y en noticieros, suplicando por cualquier novedad sobre el caso de Phoebe. Es difícil saber qué sucedía en la vida personal de Phoebe que la llevó a dejar su casa y vivir con desconocidos en un lugar casi en ruinas. A esto se suma toda la discusión sobre la salud mental de Phoebe en el momento de su desaparición. Aunque la tía de Phoebe, Cass Johnson, cuestionó el estado mental de Phoebe y su trabajo en el Esquema Nacional de Seguro por Discapacidad, Kylie, mamá de Phoebe, negó todas las afirmaciones sobre la salud mental de su hija y acusó a su propia hermana distanciada de crear un circo al hacer comentarios sin pruebas ni evidencias.
Se desvió mucho hablando de cómo su hermana solo buscaba problemas y creaba drama inexistente. Personalmente no puedo entender nada de esto, pero parece dolorosamente obvio que la vida en casa de Phoebe probablemente no era agradable. Y solo este detalle pone en perspectiva quizá por qué quería mudarse y empezar por su cuenta, aunque fuera con unos compañeros de cuarto muy extraños. Tal vez eso era lo único que podía pagar. Al final, lo único que importa es que Phoebe obtenga justicia, y eso es lo que todos quieren, la conozcan personalmente o no. El 30 de junio de 2025 se realizó el funeral de Phoebe y fue enterrada en Bundaberg. Fue un funeral privado y amigos y familiares se reunieron para darle el último adiós. Fue un día triste para los seres queridos de Phoebe, pero usaron ropa colorida en la ceremonia, porque creen que así lo hubiera querido Phoebe. A ella le encantaba todo lo vibrante y brillante, y realmente solo quería ser feliz. Era alegre. Le encantaba cantar, bailar y abrazar a las personas, y sus seres queridos querían recordarla de esa misma manera. Realmente espero que el caso de Phoebe llegue a una conclusión pronto. Ojalá, tan pronto como el próximo mes. Al momento de grabar este video, solo queda ver cómo resultan las cosas. Pero la próxima audiencia en la corte se supone que será en agosto. Si hay alguna actualización, haré lo posible por avisar aquí y en los comentarios. Solo espero respuestas. Los responsables sean castigados y esta familia en duelo finalmente pueda obtener algo de cierre sobre por qué y cómo le arrebataron la vida a su hija. Quiero saludar a los nuevos miembros del canal de esta semana: Lexi Dorhout, Cristina R., Christy Weidman, Colleen y Joshua Froman. Si quieres ver más historias de crímenes reales, revisa este otro caso interesante que cubrí. Recuerda que puedes comprar camisetas de historias de crímenes reales en el enlace de abajo. El video incluye nuestro diseño más reciente, Nunca es un maniquí, pero con eso, mi nombre es Ty Notts. Les agradezco de nuevo por ver y los veré en el próximo video.